En este vídeo vamos a empezar a repasar el plano cartesiano. La clase del martes, la que ustedes están escuchando en este video, ya han tenido que terminar las actividades del punto 1 del lunes, sobre la circunferencia y sus elementos, la longitud de la circunferencia y el área del círculo. Y ahora, en la clase del martes, vamos a recordar la fórmula de la distancia entre dos puntos y la fórmula del punto medio entre dos puntos. Pero antes de eso vamos a hacer un breve recordatorio del plano cartesiano. Entonces, yo he dibujado aquí un eje horizontal que es lo que llamamos el eje X o eje de abscisas. También se llama así, eje de abscisas. Y una línea vertical que es el eje Y, que es lo que llamamos también eje de ordenadas. Bien, entonces cuando dibujamos las dos líneas, que forman 90 grados, ¿verdad?, perpendiculares, hacemos las marcas y la distancia entre cada marca debe ser la misma, para que los gráficos nos queden bien. Entonces, 1, 2, 3, voy a aprovechar esta cuadrícula que se ve en esta pizarra, 5, ¿ven? Esta es la parte positiva del eje X. Donde se cortan los dos ejes, ese es el 0 para ambos ejes. Y hacia la izquierda tendremos el menos 1, menos 2, menos 3. Puede ser que en algún momento falte alguna marca, por ejemplo. Hubo un eje en el que solo me aparecen dibujados los pares. 4, menos 6. ¿Ven? Pero eso no significa que este no sea menos 5. Puede estar o no, pero podría ser que no lo hubiéramos marcado. Y en el eje Y tendremos la parte positiva hacia arriba, 1, 2, 3, y la parte negativa hacia abajo. No siempre hay por qué, hay que escribir todos los números, ¿ven? Puede ser que hagamos las marcas, pero solamente marquemos el número que nos interese, ¿ven? Entonces, este es el plano cartesiano con los dos ejes. ¿Cómo se define un punto en el plano cartesiano? Nosotros vamos a ir viendo elementos de geometría. El elemento más sencillo es un punto. Un punto en el plano cartesiano siempre se define, vamos a llamarle a este punto A, por ejemplo, siempre se define el punto A por un par ordenado de números. Un par quiere decir 2. X, un valor de X y un valor de Y. Ese par ordenado, porque son 2, y es ordenado porque el número que aparece primero es el valor de X y el número que aparece después es el valor de Y. Es decir, en primer lugar tengo aquí la X, por eso se llama ordenado. Y en segundo lugar me aparece el valor de Y. Bien, entonces hay que recordar cómo se escriben viendo el punto en el plano, cuáles son sus coordenadas. Entonces yo veo el punto en el plano y me vengo con un punteado, recuerden, un punteado paralelo al eje vertical, es un punteado que va hacia abajo. Y veo que llega aquí a 2. Entonces ya sé que en el punto A, X vale 2. ¿Ven? Después hago un punteado que se dirige hacia el eje Y de manera horizontal, de forma paralela al eje X. ¿Ven? Y llega hasta aquí, hasta el 3. Pues ya sé que el valor de Y para ese punto es 3. Así que el punto A queda definido por el par ordenado 2, 3. Y es ordenado porque no es lo mismo 3, 2. Por ejemplo, voy a dibujar un punto B cuyas coordenadas fueran 3, 2. Entonces me vengo primero a la coordenada X, que sería 3. Pues busco el 3 en el eje X. Y lo veo que está aquí, el 3. Y después me fijo en el eje Y, me fijo en la coordenada Y, que en este caso sería 2. La busco en el eje Y, 2 positivo, está aquí.
Y ahora dibujo una línea punteada donde se van a cruzar. Ahí es donde va a estar el punto B. Este sería el punto B. Ven que es un punto distinto. El punto A es sus coordenadas 2, 3 y el punto B es 3, 2. ¿Ven? Entonces esa es la manera de poder dibujar los puntos y de saber cuáles son sus coordenadas. Entonces aquí les voy a dejar después para que ustedes hagan, si quieren pueden parar el vídeo y tratar de escribir cuáles serían las coordenadas del punto C, las coordenadas del punto D y las coordenadas de un punto E. Entonces si paran el vídeo, las escriben y luego van a ver la solución. Para el punto C, sus coordenadas serían en el eje X, sería 1 y en el eje Y sería menos 2. 1, menos 2. Para el punto D, las coordenadas serían para el eje X menos 3 y para el eje Y menos 3. Pues las escribo así. Y para el punto E serían para el eje X menos 4 y para el eje Y 1. Menos 4, 1. ¿Y qué pasa si un punto se encuentra justamente, por ejemplo, aquí, sobre uno de los ejes? Pues entonces ese punto, podríamos llamarle punto F, busco su coordenada X. Si yo hiciera un punteado hasta el eje X, resulta que llega hasta el valor X 0. Así que es 0 para X. Y en Y está situado justo en el 4. Pues el punto sería 0, 4. ¿Ven? Esta es por la distancia, ese sería el 4. Y un punto que estuviera sobre el eje X, ¿ven? Por ejemplo ese, el punto G, el valor de X justamente lo encuentro en el menos 2. Y el valor de Y, si yo hago un punteado hasta el eje Y, llego hasta el 0. Así que es el punto menos 2, 0. ¿Ok? Bien, pues una vez que hemos repasado el plano cartesiano, vamos a recordar dos fórmulas que van a ser muy necesarias para trabajar con la circunferencia, con la ecuación de una circunferencia. Antes de comenzar a trabajar con la ecuación de la circunferencia, vamos a recordar la fórmula de la distancia, cómo podemos calcular la distancia entre dos puntos. La distancia es una medida. Y los dos puntos son dos puntos del plano cartesiano. En el plano. Entonces, para eso tendríamos que dibujamos un plano cartesiano, por ejemplo, para aquí. Otra vez dibujamos otro plano cartesiano y en este fijamos dos puntos. Por ejemplo, un punto A y un punto B. A y un punto B. Entonces, esta fórmula que vamos a buscar, lo que nos va a... Lo que estamos buscando con ella es la medida de la distancia entre estos dos puntos. La distancia entre estos dos puntos sería la medida de un segmento que lo dibujaríamos desde un punto hasta el otro. Entonces lo podemos describir así como sería la distancia entre A y B, entre el punto A y el punto B. O si no quieren para no enredar, que no son coordenadas, simplemente podemos decir la distancia entre A y B.
escribirlo así, de esa manera, entre un punto A y un punto B. Es la medida de ese segmento, del segmento que hay entre A y B. ¿Ven? El segmento se ponía con esta línea aquí arriba. Entonces, vean, para escribir esa fórmula, lo primero que vamos a hacer es escribir las supuestas coordenadas del punto A. Entonces, al punto A, a su coordenada X, le vamos a llamar X, pero le vamos a poner aquí un 1 para que sea la coordenada X de A. Y a la coordenada Y le vamos a poner aquí un 2. Eso no significa el cuadrado ni nada, es los subíndices que están aquí abajo, es como el apellido de la letra. Y al punto B le vamos a llamar X, pero para que se diferencie le vamos a llamar con un 2. Y a Y, para que se diferencie, la vamos a llamar con un 2. ¿Ven? Ya tenemos definidos A y B. Y ahora vamos a escribir cuál es la fórmula de la distancia entre A y B. Para eso, vean, podemos dibujar el rectángulo que se forma de esta forma. Dibujamos una línea vertical desde B que se va a cruzar con esta otra línea horizontal desde A. De manera que lo que me queda es un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa de ese triángulo rectángulo es justamente la distancia entre A y B. Esa distancia sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Y aquí lo curioso es que los catetos de ese triángulo rectángulo los podemos saber cuál es su medida, y si nosotros supiéramos cuál es su medida, mediante el teorema de Pitágoras ya podríamos saber cuál es la medida de la hipotenusa, ¿verdad? ¿Cómo podemos averiguar cuánto miden los catetos? Pues vean qué sencillo. Resulta que voy a dibujar en este plano cartesiano las coordenadas de B. Punto B, hago una línea hacia abajo y aquí me queda su coordenada X. El punto A, hago una línea hacia abajo y aquí me queda su coordenada X. ¿Ven? X1 y X2. Y lo mismo voy a hacer en el eje Y. Para B, aquí dibujo su coordenada y para A, aquí dibujo su coordenada. Bien. Ahora que tengo dibujadas las dos coordenadas, quiero hacerles ver cómo el cateto que está dibujado en verde me lo puedo traer aquí. ¿Ven? Y dibujarlo aquí mismo. Es la misma medida la que hay entre X1 y X2. Y en el caso del otro cateto, me lo puedo traer aquí. Y exactamente es la medida que hay entre la coordenada Y2 y la coordenada Y1. ¿Ven? Entonces podríamos decir que un cateto sería, vean, si yo resto ese valor, le resto X1, justamente me va a quedar esa medida del cateto. Supongamos que esta medida, para que lo vean, porque es una diferencia. Supongamos que esta medida X2 es el número 4 y esta medida X1 es el número 1. ¿Cuál es la distancia entre X1 y X2? Pues es justamente 4 menos 1, 3. ¿Ven? Y aquí lo mismo. Supongamos que esto fuera, pues no sé, 6 y esto 2. ¿Cuál es esa distancia entre Y2 y Y1, que es justo ese cateto? Pues sería 6 menos 2, 3. Ahí 6 menos 2, 4. ¿Ven? 4. Entonces, la medida de los catetos en nuestro triángulo siempre se obtiene restando las coordenadas X y la otra medida restando las coordenadas Y. Entonces de ahí podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Vean, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Si hemos dicho que los catetos, la medida de los catetos es la diferencia entre esas coordenadas, entre las coordenadas X y las coordenadas Y, pues vean lo que vamos a hacer. Vamos a introducir esto aquí y esto aquí. Y de esa manera, la hipotenusa, que es nuestra distancia, la distancia entre A y B, es igual a la raíz cuadrada de A.
la diferencia entre las coordenadas x.